Hola a todos, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Generación Empresa, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el dial 14:30 AM, los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co y también formando parte del canal de YouTube, sede principal. Un saludo muy especial para nuestros queridos estudiantes, profesores, personal administrativo, emprendedores, vecinos del barrio Minuto de Dios, todos nuestros seguidores en redes sociales que nos reportan constantemente su sintonía y su afecto por este programa. Como siempre, invitados muy especiales, temas muy pertinentes. Hoy tenemos invitados muy especiales de la maestría en gerencia social y que yo quiero presentar inicialmente a la profesora Tatiana Monsalve. Profe Tatiana, bienvenida a Generación Empresa. Hola César, buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación. A ti por estar acá. Mi querido profe Jorge Portela, bienvenido a Generación Empresa. César, Tatiana, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Un placer estar con ustedes en esta tarde. Muy bien. Un gusto estar con ustedes dos. Ustedes nos han propuesto unos temas muy interesantes, pero antes de hablar un rato sobre estos temas, quiero que se presenten un poquito para la comunidad académica, para todos los que nos ven, nos escuchan. ¿Quién es Tatiana Monsalve? ¿Qué grupo acompaña en Uniminuto? Y lo mismo, profesor Jorge. Muchas gracias. Hola, profe Jorge. Sí, bueno, mi nombre, como lo decía César, soy Tatiana Monsalve Duarte, soy administradora de empresas y profesional en finanzas y comercio exterior. Eh, También he trabajado en todo el tema de procesos de gestión y dirección de empresas internacionales y ahora estoy especializada en todo el tema de transferencia y comercialización de tecnologías. Hago parte de Connect Bogotá, que es la red de innovación más grande de Colombia, en donde somos casi 60 miembros de donde Uniminuto hace parte de esta gran red de innovación. Y precisamente gracias a esa conexión, pues tuve la oportunidad linda de pertenecer ahora pues a los docentes, al equipo de docentes de Uniminuto, con todo este proceso de gestión de transferencia tecnológica. Yo lidero la oficina regional de transferencia de tecnología de Connect Bogotá, que cubre toda la parte de Bogotá y Cundinamarca. Estamos relacionados con las diferentes oficinas regionales a nivel nacional y tenemos un liderazgo muy interesante desde Colombia en la Comisión 4, todo el tema de estrategias normativas para temas de propiedad intelectual y transferencia con Alianza Pacífico. Prácticamente esto es lo que trabajo actualmente. Qué bueno, qué interesante, mi profe Tatiana. Bienvenida de nuevo. Profe Jorge. A ver, yo qué les cuento. Mi nombre es Jorge Portela, yo soy ingeniero de sistemas, soy administrador de empresas, magíster en ingeniería web, en este momento estudiando y terminando doctorado en ciencias de la computación y en la maestría de gerencia de la innovación, pues nos encargamos de eso, de todos esos procesos innovadores de base tecnológica, es decir, mostrar realmente esas fortalezas que tienen las tecnologías, Internet de las Cosas, blockchain, machine learning, aplicado a la administración de empresas. En eso nos estamos desenvolviendo y estamos manejando eso desde la maestría en gerencia de la innovación. Qué interesante poder tratar esos temas en Generación Empresa en unos tiempos de pandemia, en unos tiempos de acuartelamiento obligatorio, en unos tiempos que han generado temor, que generan preocupación, obviamente, en los que muchas empresas cierran, pero otras abren, otras innovan, otras crean. Y a partir de esa línea ustedes nos han propuesto unos temas muy interesantes. Vamos a hablar de innovación en constante transformación, un enfoque dentro de la industria 4.0. Y vamos a hablar también de la importancia del relacionamiento de la academia con el sector productivo para el desarrollo de una base científica, tecnológica en nuestro país. Temas muy interesantes. Comencemos, mi profe Jorge, Industrias 4.0. Por favor, me le explica a nuestros queridos oyentes inicialmente ese concepto. Gracias. Claro que sí. Realmente no es un concepto nuevo, aparentemente, como tú decías, por pandemia, podamos generalizar de que se ha implementado, se ha dado una necesidad, pero esto ya tiene alrededor de 10, 15 años, donde se vienen los procesos productivos y facilitando la parte de gestión. Yo siempre digo que indudablemente cuando estamos hablando con administradores
de empresas, qué bueno hablar de un concepto como Manager Integrator, donde tenemos un control de mando que me permita tomar decisiones, y más ahora en este momento, decisiones predictivas a través de inteligencia artificial, donde puedes analizar tus canales en la parte de mercadeo, ver esas proyecciones hacia los clientes y ser acertado en un 99%. Entonces, indudablemente, cuando tengo esos procesos y puedo ser predictivo y ser analítico, pues nada, como gerente me sirve muchísimo. Adicionalmente, si en dos partes de los procesos productivos involucramos Internet de las cosas, pues hombre, esto garantiza esa productividad en la organización. Me gustó mucho lo que decía Tatiana, con Bogotá Región es tan importante que integra eso, el Estado, la universidad y las empresas. Entonces, eso permite que se catapulte esa proyección, esa productividad de las organizaciones. Mi profe Tatiana, en esa línea, lo que tú manejas dentro de tu experticia, ¿cómo está Bogotá y Cundinamarca en este momento y las empresas en esos temas de conectividad? ¿Hemos progresado realmente o seguimos demasiado atrasados? Pues creo que una de las cosas que evidenció la pandemia era que tan avanzados estábamos en esa temática, ¿no? Y algunos de pronto yo creo que se rajaron en la nota, pero hubo de verdad también una sorpresa porque fueron pocos los que realmente no llegaron al proceso. Creo que una de las cosas, como lo mencionaba el profe Jorge, es cómo el acceso a este tipo de tecnología hace que se puedan llegar a darle cara a estas coyunturas que pues son hasta desde el inicio pues no tan controlables, pero que a medida de que se van generando estrategias y trabajo en conjunto se pueden llegar a sobrepasar. Y prácticamente hablando, eso fue hace un año que empezó la situación de pandemia. Todo el mundo encerrado y todo a nivel de TICs y a nivel de plataformas digitales, ¿no? Entonces, muchas universidades pudieron darle frente a este tema inmediato, otras tuvieron que tomar de pronto un tiempito para poder llegar a esa transición, pero creo que pues hemos avanzado y el tema de conectividad, las redes que hay en cuanto a la que nos dan el acceso al Internet de más, digamos que sí se ha avanzado, nos hace falta, pero creo que sí estamos pues ahí en la tarea. De lo que comenta Tatiana, este programa de Generación de Empresas es la prueba de adaptación. Evidentemente, antes de pandemia lo hacíamos en directo desde la emisora de Uniminuto. Lo transmitíamos en directo una vez por semana. Ahora tenemos 2 emisiones y tenemos constantemente invitados internacionales que nos pueden acompañar desde Estados Unidos, Francia, Argentina, Bogotá, ustedes desde su casa, yo desde la mía, y seguimos haciendo Generación de Empresa. Eso fue una parte de esos fenómenos de adaptación que la pandemia ha obligado. Mi querido profe Jorge, me quedé pensando en su presentación del tema, cuando usted nos habla de predictividad, de análisis. ¿Qué pasa con el factor humano cuando la tecnología avanza tanto? Es cierto que siempre el factor humano es desplazado y el ser humano, el temor que tienen algunos, cual película de terror, vamos a ser reemplazados algún día por el robot o podemos ir de la mano. Yo creo que la parte de desplazamiento, yo no la enfoco desde ese punto de vista. Yo creo que es un proceso de generación de bienestar para el ser humano. Es decir, cuando tú tienes unas acciones repetitivas que realmente te quitan tiempo, te quitan espacio con tu familia, y puede que la máquina, las decisiones, el software te ayude a descansar y tener tiempo de calidad, ahí es. ¿Qué es lo que pasa? Que indudablemente los cambios de los empleos son evidentes. Entonces, indudablemente ya desde el proceso que nosotros tenemos, encontramos, por ejemplo, lo que tocaba de decir, un experto, analítica de datos, algo ya decimos científico de datos, y dentro de la parte de científico de datos tenemos 10, 12 campos nuevos de acción. Entonces uno dice, oiga, realmente no me está desplazando, lo que me está haciendo es especializándome para que realmente yo pueda utilizar unas tecnologías que me van a hacer, como decíamos, mucho más productivo y me van a generar bienestar al interior como ser humano y con mi familia. Yo creo que ese es el proceso que se está dando en este momento. De hecho, ya que tocaron ahorita investigación, yo digo, oiga, pero si es que en este momento tenemos, ¿sí? Tenemos y se da con el computador de IBM, con Watson y con una plataforma como Blackboard,
Pues hombre, ellos ya hacen semántica, lo analiza y el mismo computador llama al estudiante y le dice, ve, ¿por qué tú no estás entrando? ¿Qué requieres? Y me da alertas tempranas para que yo pueda evitar deserción. Entonces, ahí es donde vamos. Analítica pegada a la biometría, donde yo puedo, digo, oiga, veo un contenido, digo, hago esta expresión y me dicen, oiga, realmente, ¿qué es lo que está pasando con ese contenido? Y me permite que mejoremos. Entonces, eso me lo está haciendo el software, me lo está haciendo el hardware y es una realidad. Entonces, no es desplazamiento, yo creo que es especialización en las tareas repetitivas del ser humano. Y profe Tatiana, ¿cuál es tu visión sobre esta misma pregunta? Estoy de acuerdo con el profe Jorge. Creo que además, si nosotros pensamos en el mapa de esa industria 4.0, habla de pues, la relación de diferentes tecnologías emergentes. Entre esas, pues estamos hablando del Big Data y analítica predictiva, que sí, efectivamente, nosotros nos apalancamos de ciertos desarrollos de software a plataformas que hacen minería de datos en tiempo real para poder tomar decisiones. Pero ¿quiénes toman las decisiones? Pues las personas estratégicas de las organizaciones y entidades que están apalancándose de este tipo de herramientas para poder llegar a un fin y obviamente a un objetivo claro allí. También estamos hablando, por ejemplo, de la ciberseguridad. Si bien genera bastantes ventajas y pues hay una conectividad con esa industria 4.0, pues también hay una capa de vulnerabilidad que no necesariamente son las mismas herramientas las que la producen, sino agentes externos y precisamente a través de estos medios se pueden llegar a aumentar esos niveles de seguridad para líneas de fabricación, diferentes entornos competitivos. Entonces, creo que para poder llegar a generar esos análisis predictivos que menciona el profe Jorge, creo que es importante sí o sí el intelecto de las personas, la capacitación y experiencia en cada uno de estos espacios y pues en los diferentes sectores para que haya una combinación de aprovechar muy bien estas tecnologías emergentes, pero pues creo que el factor humano y el intelecto no lo veo desplazado. Hay una clara sensación, mis queridos profes, que el mundo que conocimos hasta diciembre de 2019 no volverá a ser nunca el mismo. Y dentro de esas grandes transformaciones, la tecnología juega hoy en día pues, un valor fundamental. Tengo una pregunta que son estilo abogado, como soy yo, de abogado del diablo, una pregunta un poco compleja. Mis queridos profes, no todas las empresas, no todas las microempresas tienen los recursos suficientes para acceder a tecnología. Esas empresas están destinadas de alguna manera a desaparecer o a rezagarse totalmente competitivamente en el mercado del producto o servicio que están ofertando, porque está claro que todo el mundo va hacia el desarrollo tecnológico. Mi querida profe Tatiana. Bueno, como lo mencionaba el profe Jorge, efectivamente desde Connect, por ejemplo, ahí ya lo hablo más como directora de la oficina regional de transferencia. Eso es una pregunta muy recurrente y es una realidad no solo de nuestro país, sino de los países de la región. De hecho, creo que Colombia es uno de los más avanzados en este tema y hablo más de Alianza Pacífico de pronto que de todos los de Latinoamérica. Pero de acuerdo a lo que mencionas, yo creo que hay un tema y es que si efectivamente hay un avance necesario para la parte de este tipo de estrategias y acceso a la tecnología, pues también han venido generándose y diseñándose una serie de apoyos, de programas desde el gobierno que no necesariamente las personas dicen, ah, existe esta posibilidad, yo desde la estrategia y me involucro en ella, aprendo de ella para poder acceder a este tipo de apoyos y acompañamientos. A veces el hecho no es que no hayan ayudas, no hayan apoyos, no hayan programas diseñados para poder mejorar y nivelar ese tema de rezago a nivel tecnológico, sino falta de conocimiento de estos programas. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es ¿quieres que tu empresa vaya al siguiente nivel en temas tecnológicos, por más pequeña que sea? Nosotros desde Connect trabajamos con emprendedores que ni siquiera en este momento de pronto tengan un NIT, pero van muy desarrollados a decir, yo quiero
tengo que llegar a esto y demás. Están conectados con las diferentes redes para ver en qué momento sale un programa de las diferentes instituciones, MinCiencias, Impulsa, Colombia Productiva, Bancoldex. Todo el mundo está pensando en ese punto, pero no necesariamente las organizaciones pequeñas están pensando, uy, mira, salió una convocatoria, voy a participar en esto, porque es un acceso. De hecho, casi todos los programas en los que están en este momento trabajando las diferentes entidades van muy enfocadas a ese punto que tú estás mencionando, y es poder nivelar a nuestro sistema, porque si queremos tener un país que se posicione a través de este tema de desarrollo tecnológico y obviamente acceso a todas estas tecnologías 4.0, pues es necesario apoyarlos a ellos para que de esa manera sus resultados sumen como país. Interesante, antes de darle la palabra a mi profe Jorge sobre la misma pregunta, ya nuestros oyentes y nuestros emprendedores de Uniminuto deben estar como felices, cayendo en cuenta que hay que estar informados, que hay que enterarse, que muchas veces hay programas que los apoyan y que por desconocimiento pues no los aprovechamos simplemente. Profe Jorge. Hombre, yo considero, Tatiana me hizo recordar procesos de, por ejemplo, un emprendimiento que se llamaba Traveling, que iniciamos con Coden, luego pasamos con la gobernación de Cundinamarca y quedó entre los 5 mejores. Entonces, indudablemente lo permite realizar. Adicionalmente, mira que el gobierno, yo soy muy crítico con el gobierno y por las situaciones que se están dando, pero mira que el gobierno en la parte de tecnología está ahí. En este momento están buscando 100.000, ojo, 100.000 programadores. Entonces, y cero costo, ¿no? Entonces dicen, oiga, mire, usted puede hacer desarrollos full stack en PHP, en JavaScript, y los están formando. Entonces, con las universidades se están involucrando también. Adicionalmente, en el proceso, nosotros acabamos de terminar, mira, para la industria, ¿sí? Yo estoy con una empresa que se llama Aplicaciones Dinámicas y necesitábamos un proyecto que maneja voz de manera a través de Machine Learning, donde se captura la voz y la misma voz se reproduce en diferentes textos. Nos dimos cuenta que propusimos ese proyecto y como decimos en innovación, hombre, pues si no encontramos el experto en Colombia es porque ese proyecto es muy bueno. Entonces, indudablemente lo tenemos ahí y mira lo que pasa. La beca la da Colombia Productiva y FEDESOF. Y nosotros entramos, participamos 1.500 empresas, ¿ves? Entonces ahí la empresa comienza a decir, oiga, yo quiero, listo, ¿cuánto va a aportar? En Colombia tenemos un grave problema, considero yo muy personalmente, que si se da gratis esa vaina no funciona. Entonces, no, vea, apliquen ustedes y paguen una matrícula de 200.000 pesos. Y si no terminan, pues nada, pagan los 2 millones de pesos y ustedes asumen el costo. Entonces, indudablemente comenzamos, estamos ya en el proyecto, estamos al viernes para terminar y mira que ahí está la facilidad para que las organizaciones puedan también catapultar esas ideas que tienen a través de desarrollo. Y ahí está. Entonces, mira que sí se puede, lo que tú dices, ¿no? Estar pendientes de la innovación, de esos procesos, estar en redes sociales. Las redes sociales de verdad funcionan, no solamente para llegar y decir, ay, no, qué pereza, voy a estudiar, y el otro le responda, ja, 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 sino que realmente tú puedas tener una fuente de información, estar en estas redes sociales y decir, oiga, mire, yo quiero y puedo y aplico. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Mintic, sobre todo, se ha caracterizado por eso en estos 2 últimos años, hay que decirlo así, ¿vale? Claro, las redes sociales deben ser realmente una oportunidad para establecer contactos, que es lo más importante en la vida, para que los demás sepan Sí, qué claro. estoy haciendo yo y yo sepa qué están haciendo los demás. Y aprovecharlas para algo más que darle like al almuerzo del domingo o a la piscina de Melgar y demás. Claro. Eso puede ser un evento válido para muchos, pero probablemente se está desaprovechando el tema de las redes. Mis profes, una pregunta que tiene que ver con el tema que nos plantea mi querida profe Tatiana, la importancia del relacionamiento de la academia con el sector productivo. Yo soy muy crítico al respecto y quiero hacerles quiero invitarlos a que compartan sus reflexiones. Yo soy muy crítico al respecto porque muchas veces tengo la sensación que los académicos nos dedicamos a escribir, a investigar, a que nos referencien en revistas indexadas, yo te referencio a ti, tú me referencias a mí, nos ayudamos todos, pero muchas veces esas investigaciones no generan, no transforman cambios reales en el sector productivo, en ese empresario, en ese emprendedor, en ese innovador que seguramente podría tener ese apoyo de la academia para lograr procesos más exitosos.
¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Cuál es ese aporte qué tiene que decirle la academia al sector productivo desde el punto de vista de la investigación? Profe Tatiana. Bueno, excelente. Sí, digamos que ese es el contexto de nuestra historia, lo que mencionas, César, porque esa era la dinámica que teníamos y cultura de investigación y para lo que estaba pues atribuido este tipo de resultados. Esta estrategia empieza a cambiar en Colombia a partir de una manera, digamos que nacional, a partir del 2014, donde Colciencias, ahora MinCiencias, genera toda la estrategia de creación de oficinas regionales de transferencia de tecnología en las diferentes ciudades, lo que ahora somos Red Nacional de Transferencia de Tecnología, JOIN. Está la oficina de Redi en el Valle, está Tecnova en Medellín, tenemos a Cientec en Barranquilla, otra estratégica del Oriente en Bucaramanga y pues Conecte aquí en Bogotá. Y empezamos a crear y a consolidar este tipo de procesos donde a la primera instancia la propiedad intelectual era lo primero que se revisaba, entonces nuestros indicadores iban muy dirigidos solo a la parte de protección y de esa manera pues los resultados de investigación iban a ese tema de yo llego a una patente o a un registro como lo es modelos de utilidad y todo este tema de derechos de autor a través de los libros y obras literarias y demás, y está bien, y ya llegué al punto. Empieza uno a cambiar un poco el tema de la pertinencia, que es el que tú estás tocando, y es, ¿de verdad eso es válido para el mercado al que estamos dirigiendo y en el cual estamos invirtiendo tantos recursos, no solo financieros, sino a nivel de tiempo, equipos, infraestructuras, laboratorios y demás, en este tipo de procesos simplemente para poder llegar a un paper o a una revista indexada? Y ahí fue donde empezamos a hablar de una palabra muy importante que se llama pertinencia. Y esa palabra llega a través de a mejorarse invirtiendo los procesos. Entonces el proceso de transferencia empezaba con la parte de protección y la estrategia nacional también iba para allí, pero entonces luego ¿quién vendía esas patentes o cómo hacía uno para movilizar ese conocimiento e implementarlo realmente en el sector productivo? Entonces ahí empezábamos a decir, la pertinencia tiene que ir primero. Tengo que enfocarme realmente a una necesidad, a una problemática real para poder con base en eso tomar la decisión. Voy a investigar en esto. Claramente puedo hacer indexación porque de eso se trata también, protección claramente, pero en un problema ya identificado. Y eso en este momento nosotros lo manejamos con un gran proceso que se llama vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva o estratégica. Esa inteligencia la podemos hacer en diferentes niveles, pero es necesario que nuestros investigadores conozcan ese proceso. Y yo mencionaba el tema de la red porque empezamos desde el 2014 y las oficinas regionales eran para niveles de tecnologías que ya hubieran pasado del laboratorio. Pero ¿qué pasó? El país no estaba preparado y nos tocó irnos un poquito hacia atrás y decir, vamos a ver qué tenemos efectivamente en el inventario de todas esas investigaciones que se han realizado con mucho ahínco desde las universidades, pero que necesitamos que se implementen, pues obviamente para mejorar la calidad de vida de la sociedad, que para eso fue que se investigaron, pero no se están formando o madurando como tecnologías aplicables. Entonces allí empezamos en el tema, vamos a hacer una vigilancia tecnológica o vamos a hacer esta minería de datos que efectivamente utilizamos plataformas de la industria 4.0 porque necesitamos hacer minería de datos y obviamente que sean en tiempos rápidos pues para poder tomar una respuesta rápida y de esa misma manera poderle decir al investigador, podemos hacer más allá de este tema de las revistas indexadas, los artículos científicos y podemos hacer que su invento sea una realidad. Entonces ahí es donde nosotros vemos que el chip se ha venido cambiando. Luego de esa sensibilización, yo les digo el día de hoy, los investigadores que están en las universidades se han venido dateando cada vez más, si bien no los queremos sacar del laboratorio, sí queremos que sepan cómo funciona el proceso para que a quien le entreguen esa gran misión
de poder aplicar en el sector, de poder gestionar en el sector real y productivo, digamos, lo mejor, este tipo de inventos pues sean realmente aplicados para lo que fueron inventados, y es solucionar una necesidad o una problemática. Interesante escuchar a Tatiana porque además forma parte de organismos estatales que conocen todo este tema y que han conocido la evolución de estos temas. Mi profe Jorge, ¿cuál es su visión sobre esa misma pregunta? ¿Cómo acercamos la academia a la investigación y el sector productivo? Yo creo que estoy muy de acuerdo con Tatiana, ¿no? Indudablemente cuando tú tienes una organización, vamos a colocar cualquier nombre, Cogralever, donde él llega y dice, ojo, tenemos acá una serie de elementos que permite que nosotros tengamos la parte de producción y diga, oiga, la universidad, ustedes tienen los investigadores y permiten que esos investigadores vayan hacia la industria, donde puedan tener los elementos necesarios para que utilice esto de la empresa. Y la empresa le dice, mire, yo tengo este problema específico. Y el investigador se centra y desarrolla esto. Ahora, si nosotros tenemos esto y adicionalmente le decimos en este momento a MinCiencias, oiga, tenemos este proyecto, ustedes nos pueden facilitar 900 millones de pesos, no sucedió, 900 millones de pesos, y dice, oiga, si nos integramos todos, el producto sale, la industria queda contenta, el investigador no solamente deja su tesis en una anaquel, sino que también es productiva, y el Estado colombiano está generando pues lo que quiere que generar, productividad como siempre. Entonces yo creo que esta unidad es lo que se requiere en el país. Ruta N en Medellín, así funciona, ¿cierto? Acá en Conet también, en Bogotá también opera así, entonces pues indudablemente sí se da yo creo que es una de las soluciones que se deben colocar en una apuesta muy en común entre la universidad, empresa, Estado. Y si quieres complemento con algo que el profesor me recordó, y es que en realidad para que estos programas estén dándose desde esa estrategia gubernamental para poder dirigir muy bien esos recursos y apoyar en la nivelación que hablábamos, de manera de todo el acceso a tecnología, pero también al producir esa tecnología, pues ha sido una constante conversación con estas entidades de qué problemas tenemos y qué debemos efectivamente ser muy estratégicos para impactar. Entonces ahora de más en más se ven en las convocatorias alianza. Si usted se quiere presentar, entonces yo quiero saber que usted está con un tema clarísimo de que usted tiene una necesidad detectada desde esa industria y que tiene un solucionador, llámese universidad, centro de investigación, parque tecnológico, este tipo de organizaciones desde la academia y desde la generación de conocimiento, para lanzar ese gran proceso de codesarrollo o de construcción en conjunto, y pues que se pueda llegar a implementar. Es decir, esa alianza te da desde la primera parte la fórmula de el resultado sí va a llegar a un ejecutable, ¿no? Porque pues, si no, pues en realidad volvemos al tema de todo se queda en el anaquel, todo se queda en la parte del artículo y la revista y ya está. Profes, ustedes han compartido en este ratico de charla algunos términos que quiero que por favor nos los profundicen para nuestra querida audiencia. Mi profe Jorge ha mencionado inteligencia artificial, robótica, entre otros. Quisiera que por favor nos comente, nos explique un poquito de esos temas, nos amplíe los conceptos. Y mi querida profe Tatiana también ha mencionado ahorita un tema de inteligencia competitiva. También quisiera que nos amplíe esos conceptos para todos nuestros oyentes, nuestros queridos estudiantes y emprendedores que deben estar realmente en este momento totalmente pegados a su internet, escuchando este muy interesante programa. Profe Jorge. Este tipo de conceptos está enmarcado dentro de lo que se ha denominado las tendencias disruptivas, donde comenzamos en un proceso de, pues hagamos un breve resumen, de Big Data, que podríamos decir que es esa capacidad de almacenar grandes volúmenes de información. Pasamos con un Business Intelligence que me permite ya comenzar a utilizar esa información para tomar decisiones. Después de que tenemos Business Intelligence, también podemos decir Business Analytics, donde a través de la minería de datos, pues comienzo a extraer la información y un proceso que denominamos en
ETL, extracción, transformación y carga, para depurar esos datos. Esos datos, en este momento el gobierno también tiene una política de datos abiertos donde yo puedo extraer la información sin ningún costo, ¿cierto? Entonces la traigo, la miro, la analizo y entramos a la parte de inteligencia artificial, ya con algoritmos mucho más elaborados que me permite ser predictivo, ¿cierto? Tener esa información a través de procesos estadísticos que siempre han estado ahí, pero gracias a la velocidad que están manejando los computadores, a la capacidad de almacenamiento que el Big Data me permite y el almacenamiento en cloud, en la nube, pues tengo ya toda esta serie de elementos que me permiten ser mucho más predictivo y productivo. Después de eso, de la inteligencia artificial, ya llegamos con la parte de Machine Learning, que es el aprendizaje autónomo, el aprendizaje automático que puede llegar a realizar no solamente las máquinas, sino los procesos también. Y por último, llegamos al aprendizaje profundo, que ya estamos muy cerca a la parte robótica. La pandemia, sí, miremosla desde el punto de vista, ha acelerado el proceso. La ha acelerado porque pues se ha dado la necesidad. La gente antes decía, oiga, no, trabajo en casa, era tabú, ¿no? No, es que mire, no, sí se puede hacer realmente. Y los administrativos se han dado cuenta de que el colaborador de casa trabaja más que el de oficina. Entonces tú llegas y dices, no, antes uno llegaba y tenía que estar a las 8 de la mañana, tú ya estás desde las 6 dándole. ¿Por qué? Porque te ahorras 1 o 2 horas de tu casa a tu oficina. Y ni se diga, pues, por la tarde. También 1 o 2 horas, y entonces dice, no, pues sí, trabajémoslo. Y eso también genera esos procesos productivos. Entonces, mira que son elementos que nos permiten, y lo más simpático del asunto, esto es para cualquiera, ya no es la autonomía del ingeniero, ni la parte, no, todos, absolutamente todos, y eso es a nivel mundial, deben tener esas competencias habilitadas. Entonces, desde un lenguaje de programación, ya antes decíamos, no, mire, somos expertos en Excel, escasamente manejamos Access, pero no, ya acá todos están en la tendencia de un lenguaje de programación. De hecho, lo que les decían los 100.000 programadores, no solamente para ingenieros, es para todos. Vuelvo, reitero, el término de Manager Integrator, un administrador de empresas manejando tecnología. Pues tenemos las fortalezas financieras, de gestión humana, en fin, pero también esa parte de tecnología es primordial en este momento. Mi profe Tatiana. Gracias, César. Sí, en realidad cuando menciono lo que es la gestión o realizar esos ejercicios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, / estratégica o prospectiva, que eso lo mencionaba el profe Jorge hace un momento, es ese sistema en donde nosotros tenemos tres componentes muy importantes. Uno es esa gestión de conocimiento. Esa gestión de conocimiento nace o el insumo lo tomamos de esos resultados de investigación, de esos resultados de mercado que se han analizado, los que están pues muy enfocados hacia el emprendimiento directamente. Tenemos una estrategia de innovación a la cual queremos perseguir y decir, quiero efectivamente sumarme a esta tendencia o esta manera en cómo se están haciendo actualmente las cosas, y esa gran proyección de esa tecnología, que al sumar estos componentes, pues estamos hablando de esa vigilancia. Y realmente hay una norma que es la AENOR UNE 16006. Es una norma española que se estableció y ellos desde allí, pues al final tenemos también la norma de ICONTEC en Colombia para tal fin, que lo que hace es que menciona a este ejercicio como es un objeto de facilitar la formalización o la estructuración de una recogida, análisis y todo el tema de comunicación de una información, de un entorno al cual tú te quieres con el que te quieres involucrar o al cual quieres dirigir tu proyecto. Entonces, prácticamente hablamos de vigilancia con un alcance nacional, local, internacional, mundial, para que con estos datos tú puedas tomar decisiones y esas decisiones te sirvan de alguna forma para mejorar esa manera de llegar a planificar y formular esas estrategias que se asocian a un plan estratégico, sea de una organización que apenas está comenzando o alguien que no quiere que su producto muera en el mercado después de un nivel de madurez ya logrado. Entonces, digamos que
la vigilancia te sirve tanto para la pertinencia en la investigación que les mencionaba, y es, de verdad yo debería, este ejemplo lo hago siempre porque, pues no sé si exista, porque la verdad soy ignorante en ese punto, pero creería que no, y es, ¿por qué las abejas duermen? ¿Realmente eso tendría un impacto en el cambio climático que estamos viviendo ahora? Eso es importante, entonces ahí yo sí voy a saber que vale la pena investigar por qué las abejas duermen. Si por lo contrario no llega a tener un impacto en algo que efectivamente tiene un propósito superior, pues ahí es donde yo digo, valdría la pena invertir todo este dinero en este tipo de ejercicios, y ahí es donde la vigilancia cobra suma importancia, y es, prefiero hacer un ejercicio estructurado de recopilación de información, de maseo de datos, y que con esto pueda tomar este tipo de decisiones para si seguir o no en este ejercicio de investigación, y cambiar de tema si es necesario o evolucionarlo a lo que haya podido encontrar, como también para poder identificar si soy la única que se ha inventado el tema de si las abejas duermen o no. Porque uno a veces dice, esto me lo inventé yo y a nadie más se le ha ocurrido, pero va y uno hace toda la recopilación de esta información, no solo en Colombia, sino en el mundo, y le salen unos cuantos. O no, puede ser que puedas validar y decir, sí, efectivamente a nadie se le ha ocurrido, entonces go ahead con eso y entonces aplíquelo y protéjalo, y obviamente pásalo por todo ese proceso de transferencia de conocimiento y de aplicación de tecnología, como los ejemplos que nos acaba de mencionar el profe Jorge. Interesante, varias cositas ahí para complementar las ideas que me hacen ustedes caer en cuenta en este momento. En este momento ya comienza a haber desde el punto de vista jurídico, jurisprudencial, bastante debates éticos y legales sobre el trabajo en casa, teletrabajo y demás, y por ejemplo el derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque algunos empleadores le están colocando cámara en el computador a sus trabajadores para estarlos monitoreando sobre qué hacen, para querer constatar, entre comillas, que está trabajando, cuando realmente en la práctica lo estamos viviendo todos, no solamente en la academia, sino todas las personas en el mundo, estamos trabajando mucho más, estamos trabajando muchas más horas estando desde casa porque tenemos que tener disponibilidad 24 horas. Eh, una pregunta, mis queridos profes, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el siguiente paso? Estamos hablando de ética de tecnología 5G, de un mundo globalizado donde las potencias están peleándose por el dominio de esa tecnología. Eso va mucho más allá de una pelea entre Apple y Huawei, va mucho más allá. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro del avance tecnológico? Y profe Tatiana. Es que yo creo que ahí nos debemos remontar a la reacción y digamos que la proactividad o la planeación que se pueda llegar a generar, o lo que es realmente el ideal en cualquier proyecto y demás, y voy a hacer la analogía con eso. Porque en realidad la pandemia, y la necesidad de llegar a tener esta conectividad, pues surgió de un momento a otro, ¿no? Nadie la planeó, llegó, y de esa manera nos adaptamos, como lo mencionabas tú, César, al inicio. Y en realidad creo que la situación, no solo de la manera en cómo cambiamos nuestro espacio de oficina hacia la casa, y todo lo que empezó a cambiar en nuestra propia casa, porque ahí es donde uno empieza a pensar, uy, la silla como que no está tan cómoda, ¿no? Porque no solo el tema de conectividad, sino el espacio. La situación económica o socioeconómica del país el año pasado fue muy dura, y para todo el mundo, y estoy hablando del globo terráqueo, fue muy dura porque muchos de los proyectos que venías trabajando desde el inicio o antes de los finales del 2019, porque por ejemplo muchos esquemas funcionan así, se puede llegar a finales de marzo se cayeron estos proyectos porque había o sea, las diferentes empresas, entidades, en fin, los inversores estaban conservadores porque pues decían, no sabemos qué va a pasar en el año, ¿cierto? Y de la misma manera la dinámica de los trabajadores fue, esto pasó, yo necesito pues mi empleo, y muchas personas y entidades tuvieron que pues prescindir de las labores o de la participación de muchos empleados en sus empresas pues por temas económicos.
Entonces, los que se quedaron tuvieron que trabajar esta cantidad de tiempo que estás mencionando. Y veníamos en una dinámica en donde sí toca hacerle, porque frente a la parte económica y este país no se nos puede caer, que al final, digamos que pasamos, y yo lo digo desde el análisis que hicimos en la oficina, tipo junio, julio, las mismas empresas dijeran, esto como que va a durar más tiempo, o nos activamos, o esto pues ya, pues apague y vámonos todos. Entonces, digamos que se volvió a reactivar, pero pues con el doble de trabajo de lo que no se hizo cuando se cesó. Entonces, volvemos al tema de la carga. Estamos empezando a conocer, digamos que la normativa de esta nueva dinámica, de esta nueva realidad de trabajar en casa. Entonces, claro, ahí ya empiezan a ponerse sobre la mesa de qué derechos tiene una persona frente a su intimidad, qué derechos realmente también tiene el contratante, ¿no? El empleador sobre las personas que está efectivamente contratando. Y de esa misma manera, ¿cuál es ese gran equilibrio entre las dos partes, ¿no? Porque lo que decía Jorge es cierto, o sea, nosotros empezamos trabajando y pues ahí en la tarde uno dice, ay, qué rico, voy a trabajar desde la casa, y en serio estás empezando a las 6 de la mañana porque te parece que vale la pena empezar y terminas son las 7 de la noche y no te has parado. Temas de un clic a una reunión hacia la siguiente y cambias el chip. Entonces, en esa dinámica psicológica también empiezan a darse en este tema de aprendizaje mutuo, diría yo, porque hasta las leyes no estaban adaptadas para que esto pasara, pues todos estamos aprendiendo. Y uno como empleado también empieza a decir, bueno, ya le estoy dando mucho, yo como que le bajo porque ya no estoy viendo mucho a mi esposo, a él le tocó empezar a hacer el almuerzo porque yo a la 1 de la tarde estoy trabajando también. Entonces las dinámicas empiezan uno mismo también a llamarle la atención y decir, mira, un stop, organicémonos, la dinámica va a funcionar y va a seguir funcionando así hasta que no tengamos, pues obviamente, el tema de las vacunas, la inmunidad de rebaño, bueno, toda esta dinámica de la pandemia, pero yo estoy de acuerdo contigo, César, y es que el mundo como lo conocíamos no va a ser igual, por más que ya todos estemos vacunados. Ya muchas empresas dijeron, esta vaina funcionó porque pues ya todo el mundo es más productivo, claro, pero ahora por eso es que necesitamos que la norma también regule eso, porque pues las personas no van a dar con el mismo nivel de productividad que venían con un tema de reacción. Entonces ahora nos toca hacer planeación de cómo van a ser las reglas del juego para esta nueva realidad, que sí es mucho más óptima y eficiente, pero también hay que pensar en el trabajador, porque pues no hay cuerpo que lo aguante. Muy cierto, mi profe Jorge, su reflexión. No, sí, mira, y lo que tú, complementando lo que dice Tatiana, indudablemente, pues este tiempo y el traslado de costos a, al colaborador, ¿no? Entonces, mira que ya no, es que la luz, el agua, todo está en tu casa. Las organizaciones, no, yo conozco ya organizaciones que están cerrando sedes porque, pues, no, siguen trabajando de la casa en el home office con sus colaboradores trasladando también y se dicen, oiga, sí, mira que los gastos eh, se redujeron bastante. Entonces, mira eso. Pero mira, miremoslo también desde el punto de vista de las ciudades inteligentes, hacia dónde vamos, ¿no? Yo tuve la oportunidad en Praga de ver PISEC, donde, nada, esto es alucinante. En China, tú llegas y ves que ya estás caminando y te están escaneando por donde tú vas pasando y te dicen, lo que veíamos en las películas de ciencia ficción es una realidad. Acá en Bogotá, ¿sí? Una persona muy cercana trabaja con lo de las cámaras y lo hacen desde Transmilenio y las multas y las fotomultas. Aunque mira que ya entonces comienzan a decir, oh, vea, eso no es tan legal. Entonces, mira que comenzamos también a ver, pero hacia allá vamos, ¿no? Ciudades sistematizadas, automatizadas, vigiladas, porque se requiere. Entonces, es una realidad. Esto cambia y cambió desde hace un año. Y lo que se viene es toda esta ayuda. Yo siempre lo digo como desde el punto de vista, es la ayuda al ser humano para que tenga una mejor vida. Suena muy utópico, pero sí, la idea es que hacia allá vayamos, ¿no? Que las máquinas, la tecnología, las tendencias disruptivas, pues le permitan a este ser humano disfrutar, hacer las cosas más fáciles y pues dentro de su humanidad, pues tener un mejor nivel de vida. Yo creo que es eso lo que se persigue.
aprender en ese, ¿no? En ese sentido que tuvimos que reaccionar y ahora ya toca entonces poner en orden, porque Sí, a mí me gusta trabajar desde mi casa, sí, claro. ¿cierto? Porque pues hay un estrés menor a lo que uno pues obviamente se confronta, que también hay una necesidad de pronto en este tema de interacción social, de pronto estos coworkings o esos espacios en donde pues uno puede obviamente por momentos específicos del día tener reuniones de equipo y demás, cuando pues ya pues el tema de bioseguridad esté pues ya avanzado, pues digamos que ahí podríamos hablar de otras dinámicas, pero yo creo, profe Jorge, totalmente, esto no va a cambiar, al Sí, contrario, tenemos es que evolucionar y el tema de ciudades inteligentes es clave porque en mi maestría en Barcelona, eso fue en 2013, no hagan cuenta, pero a lo que voy es que cuando uno está hablando de adaptación de marcas y de procesos a nivel internacional, de compañías, empieza uno a fijarse en dónde yo debería, a dónde yo debería dirigir mi marca, a qué claro. ciudad. Nos vamos a Bogotá, nos vamos a Tokio, nos vamos para Nueva York, Toronto. Entonces ahí empieza uno a pensar. Y en este punto, uno de los criterios de selección es eso. ¿Es una ciudad inteligente? ¿Está preparada para eso? Yo Ujú. me voy para allá y le invierto todo lo que requiera, pues porque yo sé que va a ser un salto para ese posicionamiento que estoy buscando. Entonces ese tema pues, de ciudades inteligentes es clave actualmente. Claro que sí. Son temas fascinantes. Estaba pensando que hace un tiempo, antes de enero de 2020, se consideraba que parte del salario emocional era que algunas multinacionales le ofrecían a sus trabajadores hacer home office. Y entonces decían, ay, tan chévere que usted lo dejan hacer home office 1 o 2 días a la semana, qué chévere. Ahora a todos nos tocó obligatoriamente. Y como lo hemos comentado, con la clara tendencia que probablemente el mundo que conocíamos antes no va a ser igual. Profes, el tiempo en radio se nos pasa rápido, se nos pasa volando. En Generación Empresa, cuando estamos hablando entre amigos, se nos pasa más rápido. Siempre tratamos de cerrar Generación Empresa con un mensaje de optimismo de mis queridos invitados a la comunidad académica, a esos estudiantes, profesores, administrativos, emprendedores, amigos del barrio Minuto de Dios, seguidores en redes sociales, que han pasado momentos difíciles, que muchos han tenido que sufrir el COVID, que muchos han tenido pérdidas de vidas en sus familias y en sus amigos, que muchos han perdido el empleo, pero que están valientemente siguiendo sus procesos académicos, que siguen estudiando, que están en los pregrados, que están en la maestría luchando por sus sueños. Entonces siempre en este momento del programa le pido a mis invitados, porfa, que le envíen un mensaje de optimismo a todos los que nos escuchan. Profe Tatiana. Pues nada, yo la verdad es que estoy muy contenta de lo que he podido conocer y aprender de las personas y estudiantes con las que me he podido cruzar en Uniminuto. Muy contenta por eso y pues por toda. Yo digo que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es ver y conocer los cerebros de las personas con las que trabajo. Y estoy hablando desde los estudiantes, docentes, colaboradores, tanto de universidades como de empresas. Y ahí es donde uno empieza a decir, este país tiene esperanza. Y no solo eso, sino tiene toda la capacidad para poderse posicionar en cuanto a desarrollo tecnológico en los diferentes sectores. Todo el tema de TICs y ciudades inteligentes, que ahí hago una cuña y un proyecto muy bonito en un minuto en temas de ciudades inteligentes que me encanta y está en proceso y ahí van. Pero adicional a eso, miren, la pandemia evidenció respiradores colombianos, Challenger y la Universidad de La Sabana. Es un hecho. Están trabajando en poder escalar eso. Salieron también de la Universidad de la Central. Digamos que ahí empezamos a ver cómo teníamos capacidad para desarrollo de dispositivos médicos también. Lo teníamos muy bordadito. Creo que aquí hay que aprender un poquito más a mostrar lo que sí sabemos hacer y posicionarnos cada vez más, pero la unión es lo que necesitamos y yo creo que el poder trabajar universidad-empresa es clave, ese salto cada vez es más posible, cada vez hay mayor apertura a ese tipo de conocimiento desde los investigadores y pues obviamente estudiantes y docentes. Y yo creo que es hacer equipo con esas personas, complementarnos con las disciplinas en las que no estamos especializados y poder hacer equipo para que pues obviamente todo esto salga a la luz y seamos un país muy bien posicionado en este tema de know-how. Qué buen mensaje. Gracias, profe Tatiana. Mi profe Jorge.
Yo quiero hacerles una invitación, indudablemente. Sé que nos están escuchando de todos los programas, de todas las carreras, de Uniminuto, del barrio, el Minuto de Dios. Primero que todo es a innovar, ¿sí? Yo tuve un referente importante que se llama Roger Lasalle, australiano, que decía, oiga, realmente para innovación requieres la frustración, donde tú llegas ahorita que tú decías de la silla. Entonces, indudablemente, pues es que la silla me está, pues pensemos a ver cómo la cambiamos. Entonces, la invitación es eso, a cambiar ese punto de vista, ¿no? Y decir, hombre, podemos hacer las cosas. E involucren, por favor, tecnología. Para eso está, ¿sí? Hablando de lo que pues hemos tocado acá, Internet, las cosas. Y mira que no es difícil, ¿sí? No es difícil. Están las plataformas, está todo, el gobierno está brindando beneficios, las universidades, mira Uniminuto con la maestría en gerencia e innovación. Entonces la invitación es esa, apropiense por favor de las tecnologías. Eso ya no es un mundo aparte, es una realidad. Entonces esa es la invitación que quiero hacerles finalizando nuestro programa. Bien, ya cerrando nuestro programa de Generación Empresa, agradecerles a la profe Tatiana Monsalve, al profe Jorge Portela por estar aquí en Generación Empresa, por transmitirles esta muy importante charla de conocimientos a todos nuestros oyentes. Me uno al mensaje de optimismo de ellos. Recuerden que todo en la vida pasa y también los momentos difíciles pasan. Al final terminan siendo anécdota. Sigan luchando por sus sueños, sigan creciendo, sigan con optimismo dentro de las situaciones complejas que sin lugar a dudas están viviendo. Sigan avanzando en sus proyectos de vida y sepan que, como dice Ohmandino por allá en algún libro, esto también pasará. Todo pasa en la vida, todo pasa siempre y eso también pasará. Recuerden escucharnos en el día 14:30 AM, los días martes y viernes a las 3 de la tarde, en www.uniminutoradio.com.co y en el canal de YouTube Sede Principal. Un abrazo para todos y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho. Chao, chao.